Bueno, parafraseando todo lo que acabamos de leer, dice el Señor: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dice que son dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Pecó Israel como sus padres, que se olvidaron de las misericordias de Dios y se rebelaron junto al Mar Rojo. Sin embargo, Dios los salvó por amor a su nombre, para hacer notorio su poder. Bueno, vamos a ver tres cosas que encontramos en estos 12 versículos del Salmo 106. Y la primera es que en los primeros versículos, del 1 al 3, encontramos alabanzas al Señor, alabanza al Señor. Dice el versículo 1: aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Nos está dando la opción de alabar al Señor por los atributos que Él tiene, ¿no? Uno de los atributos, misericordioso, porque es bueno, porque para siempre su misericordia infinita y su bondad lo caracterizan. Por eso hemos de alabarlo. Aquí lo está alabando el salmista. En el versículo 2 dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Entonces nos está mostrando de alguna manera otro de los atributos del Señor, que al hacer estas preguntas, ¿quién expresará? Quiere decir que es difícil, porque Él ha hecho cosas muy grandes, difícil para sus obras, sobrepasan realmente nuestra comprensión. El Señor hace cosas tan hermosas, tan grandes, tan tenaces, que muchas veces son difíciles de explicar, mmm, como la formación nuestra. Un ser tan complejo, ¿cómo hizo el Señor para formarnos, para hacernos? Empezando desde la creación con Adán, cómo lo creó del polvo y el aliento de vida que sopló. O sea, uno no puede expresar, no podría explicar cómo fue que cada célula, el Señor la formó, la hizo de tal manera que en sinergia con otras células hacen lo que hoy somos y lo que hacemos y lo que hablamos, lo que miramos. Qué tremendo. Y cuando estudiamos las ciencias, la biología, igual nos damos cuenta de lo grande y lo maravilloso que Dios ha sido. Y realmente esta pregunta nos da a entender una alabanza hermosa al Señor, diciéndole que Él es grande, que es incomparable, que no hay otro como Él, porque es difícil realmente expresar sus prodigios. Difícilmente podemos explicar lo que Él hace, lo que Él ha hecho, hace y hará. Por eso podemos decir que cuando dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Sus obras sobrepasan realmente nuestra comprensión. Es difícil. He escuchado a algunas personas que dicen: yo no entiendo a Dios, me transformó, me cambió de la manera como yo pensaba. Hace unos 2 días escuchaba en un chat de una persona que es muy allegada a mí, la quiero mucho, y agradecía por las oraciones de mi esposa y de las mías, porque decía: ¿cómo pude yo negar a Dios, la existencia de Dios? Eh, y mostrándole las fotografías de nuestro retiro en Mindo, hacía el comentario en el Facebook y decía precisamente eso: gracias por sus oraciones, porque ahora entiendo que aún sin merecerlo, el que me creó me ha dado todo. Y no sabría cómo explicar cómo fue que cambió mi manera de pensar y ahora lo amo. Decía de esa manera. Entonces, es cierto, las obras que el Señor hace sobrepasan realmente nuestra comprensión. El versículo 3 dice: bienaventurados los que guardan el derecho, los que hacen justicia en todo tiempo. En otra versión dice: felices
Los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Entonces, quien está en condiciones de alabar a Dios y hablar de sus proezas, es la que practica la justicia, es la que quiere obedecer y agradar a Dios. Estos son los bienaventurados, estos son los felices, los que tienen la disposición. Por eso dice, bienaventurados los que guardan el derecho y los que hacen justicia en todo tiempo. Hacer justicia en todo tiempo equivale a agradar a Dios, equivale a agradar a Dios. Si tú quieres, si tú y yo queremos hacer justicia, agrademos a Dios. Y para agradar a Dios necesitamos conocerlo. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos tiempos devocionales. Mira, estamos conociendo del Señor, que Él es grande, que sus obras son impresionantes, que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Lo estamos conociendo. Y si lo conocemos, debemos agradarlo. Y si lo estamos agradando, entonces estaremos actuando y obrando en justicia y guardando el derecho que es su palabra, lo que Él nos está enseñando. Estos 3 versículos entonces nos están mostrando un ambiente de alabanza hacia el Señor en este salmo. En el versículo, el 4 y el 5, nos da a reconocer un clamor personal. Aquí el salmista hace un clamor, dice, acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Está en primera persona, ¿no es cierto? Acuérdate de mí. En tu benevolencia con tu pueblo. Hace parte, se está haciendo, el salmista está haciéndose parte del pueblo de Dios, pero el clamor es personal. El clamor es personal. Aunque hace parte de un grupo, él hace el clamor para sí, para él. Dice que es necesario hacer un clamor personal, buscando el perdón de Dios, aún para interceder por otros. Por eso dice, acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, ¿cierto? Y visítame con tu salvación. Cuando habla de salvación en este contexto, está hablando de que lo visite con su perdón, que lo visite el Señor con el perdón de los pecados, de la maldad. Entonces, es necesario que personalmente, el arrepentimiento es personal. Nosotros debemos pedir perdón personalmente. Tal vez podamos interceder para que otra persona sea perdonada, pero realmente el perdón es personal, uno tiene que pedir perdón personalmente cada uno de su maldad, cada uno de su pecado. Por eso aquí el salmista clama diciendo, acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Está reconociendo la benevolencia una vez más, como lo dijo en el versículo 1, ¿no? Es bueno y para siempre es tu misericordia. Entonces está diciendo, de acuerdo a eso, Señor, por favor, perdona. Y creo que podríamos decir que este clamor es una oración también de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Si seguimos en el versículo 5, dice, para que yo bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos ha enseñado que a veces pedimos en Santiago, ¿no? Pero no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para el deleite de nuestra carne, para satisfacer nuestros deleites, ¿cierto? Y yo encuentro aquí en el versículo 5 un ejemplo de una oración conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Que está diciendo, Él pide que se acuerde de Él, Él pide perdón por sus pecados, personalmente. ¿Para qué pide perdón? Mire cómo se ve esa oración conforme a la voluntad de Dios. Él pide, dice, 3 razones encontramos en este versículo 5, ¿cierto? 3 razones para esta petición y cada una está dedicada para la fama y el honor de Dios, o sea, la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Y esas 3 razones son para que yo vea el bien, dice, ¿no es cierto? Para que yo vea el bien, la primera razón. La segunda razón dice,
para que me goce, ¿cierto? En la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Qué hermoso. Entonces, para que yo vea el bien, lo que está diciendo es, Señor, yo quiero ver a tu pueblo bendecido por tus poderosas obras en su favor, ¿sí? Para que me goce, le está diciendo el salmista, Señor, yo quiero ser parte del gozo de tu pueblo, bendecido y redimido. Y para que me gloríe, le está diciendo, Señor, yo quiero ser parte de tu victoria y de la victoria de tu pueblo. ¿Cierto? Qué hermoso. Entonces, repito el versículo 5, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Entonces, tomando el contexto desde el versículo 4, vamos a entenderlo aún mejor. Acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Me está pidiendo que lo salve, que lo perdone, que lo rescate, con el fin de ver a sus escogidos, verlos bien, para ver el bien, dice, para que se goce en la alegría de su nación, para compartir ese gozo, y también para gloriarse en tu heredad. ¿Cuál es la heredad? La victoria que ha tenido en la cruz. Entonces, nos debemos gozar en esa victoria, debemos hacer nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios, no para satisfacer nuestra carne. Entonces, hasta aquí tenemos estas dos partes. Primero, la alabanza; segundo, el clamor personal, conforme a la voluntad de Dios. Y los versículos del 6 al 12 tendríamos la tercera sección que encontramos en estos versículos, que dice, estos versículos nos hablan de la transición entre la duda y la fe. Algunas personas sufren esto hasta que ven señales y prodigios, son aquellos que necesitan encontrar esa señal, y Dios ha sido bueno, como decíamos al inicio, y su misericordia es eterna. Leamos el versículo 6, dice, pecamos nosotros como nuestros padres hicimos maldad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. En este pasaje, en el versículo 7, podemos ver entonces, como dicen, nuestros padres en Egipto no entendieron. Podemos ver ahí esa transición. Todo lo que el Señor hizo con su pueblo en Egipto, cuando llegaron las plagas, sobre todo la de la muerte de los primogénitos, al pueblo de Dios, a los israelitas, a Israel no le pasó nada. Ellos miraron, vivieron esos milagros, ese poder de Dios, esa protección, esas maravillas. Dice, pero no entendieron esas maravillas. Y luego dice, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Cuando salieron y estaban caminando, empezaron a hablar, a decir, bueno, si ya salimos aquí, ¿a dónde nos van a llevar? Por lo menos ahí en Egipto había comida, y mire que nos están siguiendo, nos van a acabar, y dice, junto al mar rojo. Entonces, en su misericordia, seguimos leyendo el versículo 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dios dice, les voy a demostrar mi poder y deben confiar en mí. Entonces, reprendió el mar rojo, y los secó y los hizo ir por el abismo como por un desierto. Cuando habla de desierto aquí, nos está dando el contexto de seco, totalmente seco. Abrió el mar, lo reprende, dice, abre el mar y los hace pasar como en un desierto, o sea, por arena, seco. Los salvó de manos del enemigo, de los faraones, y los rescató de manos del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Entonces podemos ver aquí que en el poder de Dios, que en su gran misericordia nos permite aún vivir esa transición de la duda
a la fe. La duda, ¿por qué? Porque hay carne aún. Y yo creo que para nosotros hoy en día también tenemos, vivimos parte de la carne. Dice que mientras estemos aquí en la tierra, pues estamos expuestos a esa tentación de la carne. Cuando nos dan un diagnóstico grave de una enfermedad, la carne flaquea al principio, viene la duda, vienen, bueno, ciertas cosas, y no solamente con una enfermedad, sino en las situaciones críticas, en las situaciones difíciles. Pero aún Dios en medio de eso nos muestra, nos da señal, nos da su palabra. Es impresionante cómo Dios nos levanta a través de su palabra en momentos de angustia, en momentos de aflicción, y nos levanta de tal manera que podemos ver, valga la redundancia, notoriamente podemos ver esa transición. Entonces, en su misericordia, a menudo Dios hace señales y prodigios que ayudan a aumentar la fe. Es como que nos dijera, bueno, has venido bien, pero a ver, aquí estás cayendo, te voy a dar un empujoncito. Y nos muestra cosas grandes. Recuerdo tanto el caso de una persona que estaba pasando por una situación difícil y necesitaba zapatos para su familia, para sus hijitos. Y se sentía tan mal que no estaba como confiado totalmente en el Señor. Y en una oportunidad lo invitan a una reunión, y en la reunión era el lugar una zapatería. Y se queda mirando los zapatos que posiblemente eran para su hijo, le gustaba para su hijo. Y el dueño del almacén, en otra ocasión, se lo encuentra y le dice que vaya por la casa, que le tiene algo. Y va por la casa y le dice, usted, con todo respeto, le gustaría un par de zapatos. Entonces, esta persona cuenta y dice que creía que eran zapatos ya usados, que le quería regalar, pero en buen estado. Entonces le dice, claro, con mucho gusto, yo no tengo problema, qué bendición. Y entonces le muestra la vitrina y le dice, escoja de los que le gusten. Y anonadado, pues dice, wow, sí, escoja el que... Entonces él se acuerda del niño y le dice, no, ¿será que puedo yo escoger unos para mi hijo? Claro, no hay problema. Entonces se notaba esa transición de la duda a la fe. Wow, el Señor muchas veces nos tapa la boca, como decimos, porque tal vez nos estemos quejando de alguna circunstancia, de alguna situación, que la situación del Ecuador está pesada, que la situación de los venezolanos en el Ecuador, que la migración, que cuántas cosas, que el gobierno, que bueno, nos quejamos muchas veces de tantas cosas, pero a la par el Señor en su misericordia y en su bondad empieza a mostrar señales, nos empieza a hablar a través de su palabra. Por eso la importancia de no apartarnos de su ley, de no apartarnos de su palabra, de estar siempre pegados de su palabra, porque es la única manera como el Señor hoy en día nos habla, la única manera como el Señor hoy en día nos muestra sus señales, sus prodigios, la única manera como Dios nos puede levantar hoy es a través de su palabra, ¿cierto? Entonces, muchas veces la falta de obediencia a sus palabras se produce también, por la falta de obediencia a su palabra, se produce también la falta de fe. Y es necesario entonces que vivamos esa transición, volvamos a la palabra, volvamos a clamar al Señor conforme a su voluntad. Necesariamente tenemos que buscar de Él en su palabra la respuesta. Y bueno, yo creo que tenemos el mensaje que Dios nos da en esta mañana para nosotros, ¿no es cierto? Podemos hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante la presencia de Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pidamos a Él su gracia y también nos restaurará la gloria de ser su pueblo adquirido. Nuestro Dios es omnipotente. Él nos lleva a cruzar el Mar Rojo como tierra seca y derriba a los enemigos más fuertes con su mano poderosa. Confiemos entonces en el Señor, alabemos en primera instancia, clamemos al Señor y estemos dispuestos a vivir
transición entre la duda y la fe. Y quedémonos en la fe. Vamos de gloria en gloria madurando y vamos entendiendo su gracia y su misericordia para con nosotros. Quisiera saber